Hola, hola, hola. ¿Cómo están en este nuevo encuentro de Almas Creadoras? Episodio número 4. Hoy tengo una invitada súper especial. Estamos, Moni, súper. Ahí ya veo cositas. Ahí está, muy bien. Bueno, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Arrancando puntual. Muy bien, muy Muy bien, bien. muy bien. Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a este bienvenidos a un nuevo encuentro de almas creadoras. Este es un ciclo de charlas íntimas con personas que viven, trabajan y acompañan desde su propósito. Hoy tengo el gusto de estar con una mujer a la que quiero y admiro mucho, con quien compartí camino en el mundo organizacional, Mónica Monetti. Mónica Monetti es psicóloga, es coach, es psicoanalista, es consultora en recursos humanos, además está formada en mindfulness y gestión emocional. Es docente universitaria o ha pasado por las aulas también. Y en esta charla vamos a conversar sobre liderazgo, bienestar en el trabajo y transformación personal. Temas clave en estos tiempos donde el trabajo está cambiando y nos invita a explorar nuevas formas de ser y hacer. Gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre les digo, esta charla va a quedar grabada, así que la van a poder compartir, la van a poder volver a ver. Va a estar subida también al canal de YouTube que está en esta cuenta, que después les voy a dejar anotado. Y bueno, un gusto tenerte acá, Mónica. Así que me encantaría en esta primera parte, que la vamos a llamar como el camino profesional, que te puedas presentar ante esta audiencia, a los que te conocen y a los que no, para que lo hagan. Y bueno, cómo llegaste un poco, siendo psicoanalista, un poco tu camino. Gracias. Bueno, mira, yo empecé, te agradezco muchísimo primero la invitación, es un lujo estar con vos, realmente, te quiero mucho y me siento muy, muy agradecida por esta invitación, porque es un tema además que me apasiona, ¿no? Yo me formé primero como psicóloga, terminé en el año 77 y después en la UBA. Y después, bueno, durante mucho tiempo me dediqué al psicoanálisis y a formarme como psicoanalista, hasta que vino una invitación a trabajar en recursos humanos en una consultora de calidad y gestión empresaria, y a partir de eso digamos, hice una inmersión en el mundo de las empresas. Entonces, estudié coaching, análisis organizacional, calidad total, bueno, un montón de cosas, y pasó mi vida ahí por el mundo de las empresas, manteniendo también un poco lo otro, lo personal, pero mucha capacitación, formación, coaching, o sea, formación en liderazgo, en comunicación, en gestión del tiempo, gestión del cambio, trabajo en equipo, bueno, un montón de temas, ventas también, un tiempo en una multinacional que compartimos juntas, en el área de ventas, y bueno, y sigo por la vida enseñando herramientas de coaching, transmitiendo mis saberes, y lo último que hice hace poco fue un diplomado en mindfulness, que tenía muchas ganas de hacerlo, y gestión emocional, así que, pero hace mucho tiempo que venía haciendo meditación, ¿no? Así que ese es mi recorrido, ¿no? Y tengo una hija de 37 años, economista, así que ahí Mariana, estamos. que le Mariana, mandamos un beso. le mandamos un beso a Mariana, ahí está. Y son muchos años de recorrido y también te agradezco que estés acá también, para mí es un honor tenerte. Y a ver, a mí me dio como mucha curiosidad un poco cuando armábamos esta charla y pensábamos a ver qué era lo que podíamos dar desde nuestra parte profesional, desde nuestra parte humana, porque ahí un poco les cuento que con Moni compartimos, además de una cuestión del trabajo convencional, un camino espiritual muy lindo y muy profundo, que nos lleva a que lo que hacemos
lo hagamos con mucho amor, teniendo en cuenta a la persona. Entonces, Ujú. bueno, tratando de unir esos caminos. Y bueno, ahí como te decía, un poco pensando las preguntas para compartir, me preguntaba, ¿no? Un psicólogo, un psicoanalista que a veces como que tiene, o uno cree esas estructuras, esa cuestión tan formal que es necesaria obviamente para tratar distintas temáticas de la mente y de todo el cuerpo. ¿Qué te motivó un poco a enfocarte en este camino o qué valores guían un poco tu forma de trabajar con las personas? ¿Sí? ¿Qué es lo que más valorás al trabajar con personas? Mira, fundamentalmente yo creo que seguí psicología porque me encantaba ayudar a las personas y hacer un servicio. En primer lugar, creo que el servicio se lo hace primero uno, ¿no? Porque estudiando esta carrera te obliga a hacer un trabajo interior muy profundo de autoconocimiento. Y a partir de eso te das cuenta que cuando uno se conoce a sí mismo, puede recién entonces ayudar un poco a los demás, ¿no? Y sigo aprendiendo todos los días de mis alumnos, tengo alumnos de maestría, estuve mucho tiempo en grado, pero ahora hago nada más que maestría, y toda la gente que va pasando, los coachees o pacientes o empresas, digamos, esa gente que va pasando, yo siempre digo que no es casualidad, uno se encuentra porque hay una misión que uno tiene que hacer con esa gente. Entonces, hay como sincronismos en la vida, así como el encuentro con vos en la vida, que hizo que yo pudiera seguir este camino y además seguir aprendiendo, o sea, dando y aprendiendo de los demás, ¿no? Eso, siento que es una misión. Y se nota mucho. Yo ayer compartí un poco en las historias para justamente recordar de este encuentro, que en lo personal fue tan hermoso conocerte y también como la parte humana, que digo, bueno, yo quiero que también en esta comunidad que estoy formando, que estoy como creando en este espacio, que también otros puedan conocer tu labor, porque quizás alguien que por ahí está empezando con esta carrera de psicología, que hay muchos y todo lo que se habla en esta etapa del mundo, y ahora ya vamos a ahondar, donde es tan importante, las que se habla tanto de la gestión emocional, y de todo el camino recorrido, digo, esto hay que difundirlo y hay que compartirlo con el resto de la gente y en qué lugar nosotros podemos aportar desde lo que cada uno viene a dar, ¿no? O sea, desde la comunicación, como decías, desde toda la cuestión psicoanalítica, analizarse, conocerse uno mismo. Y ahora, no sé si te parece, para andar en esta parte tan linda después de ver tu recorrido, que es un poco contarle a la gente qué sería la parte de liderazgo y humanidad, ¿sí? Perdón que me trae. ¿Qué significa hoy, por ejemplo, liderar con empatía y conciencia? ¿Y qué habilidades crees que serán claves para los líderes del futuro? Sobre todo en este nuevo mundo que se está armando, donde hay tantos líderes como los convencionalmente conocemos en las empresas, en las corporaciones, como también el liderazgo personal, el liderazgo si uno es emprendedor y tiene que ofrecer servicios, o sea, qué rasgos vos podés darnos como herramientas o tips que vayan en estos carriles, ¿no? Liderazgo y humanidad. Escuchamos. Mira, yo creo que el líder o la persona que está en el lugar de liderazgo, fundamentalmente, primero tiene que hacer un servicio. Si el liderazgo es servicio. Porque si el líder no sirve al otro, tampoco sirve como líder. Además, el líder tiene que ser un gran inspirador. Si yo no me transformé, no puedo ayudar a transformar a otros. Si yo no desarrollo mis competencias, no puedo ayudar a otros a desarrollar competencias. Entonces, por eso es que siempre tenemos que trabajar, todos los líderes, tenemos que trabajar mucho sobre nosotros mismos para poder luego ayudar a que crezcan los otros. Y siempre decimos que la misión de un líder, y esto me lo enseñó un gran maestro,
que tengo y quiero mucho, que se llama Alejandro de Lobel. Eh, un líder tiene que multiplicar líderes, porque si el líder no multiplica líderes, quiere decir que está fallando en un montón de cosas, que no está pudiendo mentorear, coachear, enseñar, delegar, que no lo está haciendo. Y es muy importante el tema de la empatía, de la comunicación y del vínculo. Yo dando clases en maestrías me encuentro gerentes, jefes que son excelentes desde el punto de vista operativo, técnico, pero que por ahí en sus carreras de grado no han recibido estas herramientas, por eso también hacen maestrías. Y ellos mismos me dicen que se dan cuenta, con lo cual me pareció muy gratificante, que me digan, la verdad, Mónica, yo no había pensado en esto del vínculo o de la comunicación, había pensado en que tenía que repartir bien mis tareas, ¿no? Entonces darle tareas a la gente y que la gente se enfoque en lo que es experto, en lo que tiene que hacer. Y es como que muchos, otros no, porque tienen alguna formación, pero muchos es como que descubren un mundo nuevo y empiezan a relacionarse de una manera completamente distinta con sus equipos, ¿no? Y entonces ellos dicen que cambiaron el mindset, ¿no? En los modelos mentales, como que miraban de una manera y ahora están empezando a mirar de otra. Y lo más lindo que a veces en muy poco tiempo lo empiezan a aplicar, pero lo aplican no solamente en el trabajo, sino en su vida familiar o en la vida, digamos. Así que el liderazgo tiene que ser inspirador. A mí uno de los líderes que me encanta, líderes ya de masas, ¿no? Grandes, que me merecen mucho respeto, por ejemplo, Gandhi, Mandela, Luther King, viste, la Madre Teresa, bueno, son gente, Jesucristo también, obviamente, gente o Buda o Krishna, o digamos, todos maestros que han venido eh, a brindar muchísimo de sí mismos, porque se dieron, se entregaron. Si nosotros vemos la película de Mandela, Mandela tenía toda la posibilidad de odiar al que lo había puesto en la cárcel durante años, ¿sí? Y sin embargo fue tan generoso que le dijo a la gente de color, les dijo, de ninguna manera, ellos me enseñaron cosas de mí mismo y de lo que pasaba en este lugar. Entonces, nosotros se lo tenemos que devolver de otra manera. Y su liderazgo se centró en el amor, en la empatía, en generar buenos vínculos con ellos. Y fue un hombre muy amado, ¿sí? Y me das el pie, esto que hablabas de los vínculos y con el tema de la escucha activa, que es tan importante, y también otro punto que podemos también irnos al otro tema que queríamos hablar, que era bienestar en el trabajo, del punto de la gestión de las conversaciones, ¿no? Vos me comentabas, le contamos a la audiencia que nosotras nos juntamos antes para un poco preparar esta charla y de que es real. Uno como ser humano tiene el don de poder hablar y conversar, pero en realidad conversamos bien, o sea, realmente es ida y vuelta real, No porque sé. uno le tiene la facultad emisor y receptor, pero en la vida diaria, realmente cómo lo aplicamos, o le quiero ganar la carrera al otro, o cómo es esto. Mira, tocaste el tema que a mí me encanta y que es el diseño de conversaciones. Y yo esto lo aprendí no solamente con la psicología, sino muchísimo más con el coaching ontológico. El coaching me llevó a mí a tener que estudiar un montón de escuelas, porque en el coaching están resumidas muchas cosas que se ven en escuelas psicológicas, que estaban muy de moda en determinado momento en Estados Unidos y en Europa. La escuela sistémica, la cognitiva conductual, la terapia racional emotiva, la humanista, la existencialista, la gestal, bueno, un montón de escuelas. Bueno, el coaching tiene un poquitito de cada una de ellas, más la filosofía del lenguaje, más hoy las neurociencias, más la física cuántica también, ¿no? Que hoy está
tan de moda Tan total. y que empezó en 1929, si mal no recuerdo. O sea que todavía estamos un poquito atrasados con la información de la física cuántica. Pero eh, nosotros partimos de lo siguiente, la conversación empieza en lo que nosotros llamamos el observador, en nuestra mirada. Si yo me converso determinadas cosas del otro, tengo juicios o tengo prejuicios o tengo supuestos, yo voy a conversar de una manera, ¿sí? Pero si yo primero aprendo a observarme a mí misma, aprendo a mirar, a ver esas cositas que se me pasan por la cabeza, a ver, ¿esto qué es? ¿Una interpretación? ¿Es un juicio? ¿Es un hecho? ¿Qué es? Voy a hablar de otra y voy a ser mucho más respetuosa. Entonces, diseñar conversaciones implica eh, poner el foco en lo que quiero lograr. Como vos dijiste, hay gente que lo único que quiere es tener razón. Entonces se pelea por tener razón. Entonces, todas las conversaciones destructivas como esas, tener razón es una conversación destructiva, porque anulo al otro, porque no respeto las diferencias, porque no escucho, porque no hago preguntas, ¿sí? Entonces, este, la conversación narcisista de que quiero hablar de mí, de mí, de mí, nada más de mí, porque le quiero ganar al otro o descalificar al otro, todas son conversaciones destructivas que no llevan absolutamente a nada, sino a la ruptura de los vínculos. Y nosotros tenemos que aprender en el mundo, en este momento de la historia, lo vemos en la política, lo vemos en las empresas, en las familias, en las parejas, con los hijos, en todos lados que hay una manera de aprender a conversar. ¿Por Mucha dónde se gente me empieza, Moni? pregunta, ¿Cómo nos damos cuenta o cuál puede ser el punto? Porque a veces nos enojamos o recibimos el enojo del otro lado, nos podemos o no dar cuenta de eso, o elegimos o no darnos cuenta de eso, pero ¿en qué momento uno, porque a veces pasa con la edad, ¿no? Llegas a una edad que uno empieza como a reflexionar, pero ¿en qué momento podemos empezar a esto, a poner un stop y a ver al otro, y a pensar que en hay un otro cualquier enfrente? momento, nunca es tarde, hasta el último día para aprender. Pero fíjate vos que una de las cosas que pasa, y yo lo observo permanentemente esto en las empresas y en todos lados, que alguien dice algo y el otro reacciona. O le dice, no, 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 ya te entendí, y no lo dejó terminar de hablar. O le dice, no, pero eso no me interesa, yo quería decirte otra cosa, ¿sí? Entonces, a la gente le cuesta hacer preguntas, y ese es el secreto, preguntar, preguntar y preguntar. ¿Qué querés decir con lo que estás diciendo? ¿Vos te estás refiriendo a esto? Chequeo de escucha. ¿Vos quisiste decir esto, esto o esto? Ah, bueno, y si no, no fue así, bueno, a ver, contame, o te voy a hacer preguntas para comprender mejor lo que me estás diciendo. Si la gente pudiera hacer más preguntas en vez de ir directo a la argumentación, se entendería más. Pero en general, la gran mayoría de la gente que no ha estudiado estas ciencias, ¿sí? O estas disciplinas, van al retruque, digamos, y no pasa por retrucar, pasa por escuchar. ¿Y qué es escuchar? Lo que vos decías, ¿qué es? A ver, escuchar. Escuchar es hacer silencio, pero no solamente de la boca, de acá también. Es poner entre paréntesis, porque nos van a aparecer juicios, nos van a aparecer emociones, pero poner entre paréntesis eso y decir, bueno, esto es una hipótesis, voy a ver si es así. Voy a hacer preguntas para ver a ver si lo que pienso es, pero de todas maneras, igual, aunque yo tenga razón, el foco de una conversación no es tener razón, es vincularme con el otro. Entonces tengo que estar muy atento, poniendo foco y presente, estar presente, ni en el pasado ni en el futuro, en el presente de lo que otro me está diciendo y a partir de ahí, preguntar sobre lo que el otro me está diciendo. Y después, cuando pregunté lo suficiente, o por ahí quiero argumentar, porque le quiero contar mi punto de vista,
respetuosamente le digo, mira, entiendo lo que vos me estás diciendo, comprendo esto que me decís después de haberle hecho preguntas, ¿no? Entiendo, pero me gustaría compartir mi punto de vista. Entonces uno le cuenta el punto de vista y el argumento, ¿no? Y después de eso le digo, ¿qué te parece lo que te estoy diciendo? ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer esa danza, como dice Echeverría, que fue el que nos trajo un poco la iluminación esto del coaching en Chile, dice que conversar es una danza, y es cierto, porque no hay que pisarle los pies al otro, hay que conversar, ¿sí? Darle espacio para que el otro respire, porque a veces ni le damos tiempo para que respire, ni respiramos nosotros, y danzar con el otro esa danza de la conversación, que tiene que ser una danza respetuosa, Ahí ¿sí? va, porque también te escuchaba y decía, y tampoco estar esperando que el otro termine de hablar para uno ir y decir, Salto. de alguna manera como manipular para que el agua corra para nuestro propio molino, ¿no? Porque si no no sería muy genuino esa escucha, porque, y quizás el otro te enriquece. A ver, yo te lo digo y me lo digo, o sea, esto está buenísimo porque uno también como que replantea, yo te escuchaba y decía, a ver, ¿y yo cómo soy cuando escucho? Cuando me dice, cuando pongo mi mente en blanco, o sea, es como Felipe, ¿viste el de Mafalda que se iba, que estaba pensando? Entonces, como también conocerse a uno mismo, como decías al principio, para también ver cómo uno eh, piensa o no piensa, o en esos vacíos, o en esos silencios. La verdad es que, bueno, Felipe, si no lo conocen, es un personaje de Mafalda, y él le costaba por ahí un poco prestar atención, y entonces cuando trataba de prestar atención se decía a sí mismo, tengo que prestar atención, tengo que hacer esto, entonces se hablaba internamente. Entonces cuando la maestra preguntaba se había metido en, en esas preguntas. ¿Cómo hacemos? Nunca, Sería mira, la pregunta para estar nunca vamos a tener la mente en blanco, no existe eso, porque nuestro ni cerebro durmiendo. es una máquina de producir juicios, y está bien, porque si el cerebro no hiciera juicios, no podría tomar decisiones. Entonces no está mal tener juicios, el tema es tener juicios automáticos que son inventos o imaginería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso, O lo llenar único que huecos, tenemos que Moni. hacer, claro, lo único que tenemos que hacer es observar los juicios. Entonces, yo tengo que aprender lo que se llama, y que lo aprendemos en psicología, lo que se llama la disociación operativa. Mientras un paciente o un coachee a mí me está hablando, yo lo escucho atentamente, pero al mismo tiempo estoy observando lo que me estoy conversando. Pero me callo la boca, dejo que, espero que termine de hablar, y ahí le hago una pregunta. ¿Esto que me estás diciendo tiene que ver con tal cosa? ¿Esto que estás diciendo, a ver, puede estar relacionado con, o, a ver si te entendí bien? Hago preguntas, intervengo de una manera donde el otro pueda ampliar su punto de vista, explayarse más, y que pueda salir lo que Freud llamaba la cadena asociativa. O sea, todas las relaciones que tiene esa persona en la cabeza con ese tema, que si no, no lo dice. Si alguien me dice, mira, Mónica, no, esto que me estás diciendo es muy difícil, y yo le digo, no, no, no es difícil, discúlpame, pero no es difícil, te tenés que poner a hacerlo nomás. Yo no entiendo qué quiere decir él con difícil. Entonces yo le tengo que preguntar, ¿qué es para vos difícil? Contame por qué es difícil. Y por ahí sale toda una historia, sea familiar, personal, profesional, lo que sea, con lo cual ahí me entero por qué él tiene ese pensamiento y esa emoción, que tiene miedo, que por ahí cree que no lo va a lograr, por ahí me entero de su autoestima, de cómo anda de autoestima, que no tiene que ver con la realidad, sino tiene que ver con una percepción que tiene de sí mismo, o una percepción distorsionada de la realidad, de lo que ocurre, de los hechos,
Ahí hay un tema muy interesante, pero muy científico, que habla la psicología cognitiva, que tiene que ver con las distorsiones cognitivas, ¿no? Los sesgos, o sea, miro un pedacito y saco toda la película, o por ahí los rótulos, etiquetar personas, fulanito es tal cosa, fulanito, esto es así, esto es, no, es imposible, no se va a poder hacer en esta empresa. Toda una serie de rótulos, de generalizaciones, de descalificaciones. Bueno, nosotros tenemos una Qué, serie qué, de qué difícil que es distorsiones. conversar entonces, porque uno parece que es abrir la boca y que salgan las palabras que uno aprendió, que a las personas que se están sumando, que les agradecemos que estén acá, les contamos que estamos en este momento hablando que el, el tema de la gestión de las emociones, el tema de la gestión de las conversaciones. Sí, y entonces, cuando uno conoce las herramientas del lenguaje, o sea, la filosofía del lenguaje ha aportado muchísimo a aprender a diseñar conversaciones, ¿no? Nosotros decimos que hay preguntas que realmente son poderosas y que hacen que uno ayude al otro a abrir posibilidades. Nosotros hablamos también de las conversaciones internas de no posibilidad, no se puede, no lo voy a lograr. Bueno, que nos llevan a cerrar oportunidades en vez de abrir oportunidades. Entonces, ponemos el foco en qué resultado la persona quiere obtener y a partir de eso, qué resultados se está teniendo, por qué está teniendo los resultados que no quiere tener. ¿Qué acciones está haciendo para tener esos resultados y no los que quisiera? Y hay que ir a lo que nosotros llamamos el observador, o sea, a los juicios y a las emociones. ¿Por qué? Porque los juicios y las emociones son la energía de la acción y la acción es la que determina los resultados. Entonces, si yo tengo este conjunto de herramientas, esto en coaching lo llamamos el modelo del observador. Si yo tengo ese conjunto de herramientas, tengo las herramientas de las distorsiones cognitivas, tengo la herramienta de cómo escuchar, cómo debo escuchar, qué es la empatía, ¿no? Que ahora vamos a charlar un poco de qué es la empatía. Tengo todas esas herramientas y me doy cuenta que las conversaciones son poderosas porque las conversaciones pueden crear mundos. Entonces yo puedo crear para un lado o puedo crear para el otro. La base de una negociación es la conversación. La gente que no sabe conversar no puede negociar bien, de ninguna manera. Piensa que negociar es a ver cómo hago pushing y te gano. ¿Se te ocurre Es muy algún fácil. ejemplo como para bajar esto a algo cotidiano? Un ejemplo de algo que sería como una buena conversación, una mala conversación con algún caso cortito. Te voy a contar un caso de imposibilidad, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en algún momento, charlando con un coachee, le digo, bueno, ¿intentaste esto que te molesta, decírselo, charlarlo con tu jefe, decírselo? Y no, porque le va a caer mal. ¿Y cómo sabes que le va a caer mal? Y entonces, y no, porque pienso que se va a sentir desautorizado. ¿Y por qué pensás que se va a sentir desautorizado si vos le estás haciendo a lo mejor una oferta de valor interesante o le estás marcando, por ejemplo, una nueva metodología que puede aportar muchísimo a la empresa? ¿Por qué pensás? Y ahí sale el miedo. Y entonces hay que trabajar el miedo. A ver, ¿y de dónde sale el miedo? Y no, lo que pasa, y ahí sale también la baja autoestima, ¿no? Porque yo pienso que a lo mejor estoy equivocado. Bueno, ¿y de dónde sacas esto? O sea, es toda una conversación que se va desplegando para que la persona desarme fantasías o conversaciones de no posibilidad internas que le cierran caminos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarlo a generar conversaciones que abran posibilidades. Por ejemplo, de ahí puede salir, bueno, voy a conversar con mi jefe
y le voy a contar lo que pienso, a ver qué le parece. Incluso cuando no lo sabe o no lo puede decidir él mismo, no lo puede lograr, ayudo a decir, mira, ¿qué te parece si vos le decís a tu jefe, mira, tengo una propuesta para hacerte que considero que podría ser muy positivo para nuestro trabajo, para organizarnos mejor y para la organización? ¿Qué te parece? Hay algunos jefes que dan un poco de miedo, Moni, ir Claro, adelante. Por más que uno sepa que lo que le quiero ofrecer va a ser genial. es cierto, pero el tema es dónde vamos a poner el foco. Si en nuestro poder interior, en nosotros mismos, en nuestras convicciones, y además si lo hacemos respetuosamente, nadie se tiene que ofender. Te pueden decir que no, pero no se pueden ofender si vos sos respetuosa. Y, em, y en ese intercambio, el otro por ahí te dice que sí. Ah, bueno, dale. A ver qué tenés para contarme, para decirme, para ofrecerme, y por ahí se abren posibilidades. Es probable que a lo mejor alguna vez te digan que no, Y pero el también se me viene foco, en algún terreno personal también, sacándolo, porque en lo cotidiano nos puede pasar cuando estamos queriendo comprar algo en un negocio, o cuando o en la familia, con algún familiar, algún ser querido, o en una pareja, que a veces pueden darse estos vínculos como de poder y de querer tener la razón, y que inclusive se van a peleas que se hace como una bola de nieve. ¿Cómo lo y ves? esto me lleva a describir que hay distintos tipos de conversaciones. Están las conversaciones, la conversación pasiva. ¿Qué es la conversación pasiva? Pienso pero no te lo digo, me la aguanto, ¿sí? Entonces tengo la conversación acá, pero no la ejecuto. La conversación agresiva, pero no agresiva en el buen sentido de ir hacia adelante, sino la agresión, ¿sí? Y hay mucho a veces, en todos lados lo vemos, ¿no? El autoritarismo, el maltrato, el destrato, la manipulación, como vos decías, el descalificar, esa es la conversación agresiva, y tenemos lo que es la conversación asertiva. ¿Y qué es la conversación asertiva? Yo te puedo decir que no, pero con todo amor. Por ejemplo, alguien me puede decir, ay, profesora, este, es mucho un trabajo de 20 páginas. Bueno, eh, ¿por qué sería mucho? A ver, ¿por qué pensás que sería mucho? Y no, bueno, pero la idea, y entonces le estoy diciendo que no, que tiene que hacerla de 20 páginas, la idea es que vos puedas desarrollar tu pensamiento, tomar el caso, la película, lo que quieras analizar, y poder unir la teoría con la práctica, y eso está buenísimo, porque va a ser un trabajo reflexivo que te va a hacer mucho bien a vos. Yo ya lo sé, y yo las películas ya me las miré, pero eso te va a hacer bien a vos y a tu práctica, y vas a poder unir cosas que por ahí, desde tu formación, que no tuviste estas herramientas, vas a poder utilizarlas. Y yo puedo decir que no, pero respetuosamente. Suponete que alguien me viene a interrumpir. Estoy trabajando en una empresa. Ay, Mónica, por favor, haceme tal cosa, que es de porque estoy apurado. Yo puedo complacer a todo el mundo y dejar de lado mi trabajo, y entonces después no me alcanza nunca el tiempo, siempre estoy atrasado, o puedo decirle, mira, con todo gusto, pero yo te atiendo de tal hora a tal hora, ¿sí? O pongo una metodología, que es poner límites, pongo una metodología y digo, mira, a partir de ahora, lo consensúo con mi jefe, vamos a recibir las propuestas o los pedidos o lo que sea de tal hora a tal hora. El resto tenemos que estar haciendo lo que tenemos que hacer porque si no, no llegamos. Y yo lo puedo decir muy amablemente, puedo decir que no, así como un chico que quiere el chupetín, el chupetín antes de comer, le puedo decir, en vez de decirle no y enojarme, ¿sí? Le puedo decir, no, mi amor, porque te va a hacer mal. Después de que termines de comer,
te puedes comer el chupetín o el chocolatito, lo que sea, pero antes no es bueno porque no vas a poder incorporar los nutrientes que te hacen falta para crecer y estar lindo. Y le puedo decir que no. Y la Qué gente bárbaro esto tiene que dificultades en decir que no a veces. a eso iba un poco, porque justamente me salió el tema del tema de poner los límites y también de aprender a decir que no, y vos habías mencionado un poco antes el tema de la empatía, que también querías un poco ahondar por ahí. A veces las personas que hay, que tenemos como cierto, nos que reconocemos muy empáticas, en esa cuestión de siempre decir que sí, de siempre ayudar, de siempre estar para el otro, un poco que nos perdemos. Y también eso de aprender a decir que no, a poner límites por uno principalmente, pero también para el otro, porque ahí nombrabas a un chico y se me venía también a la cabeza como toda la posibilidad que tenemos cuando somos chicos de poder armarnos con un montón de herramientas para ir preparándonos cuando somos grandes y que recién cuando somos grandes empezamos a entender y decir, bueno, necesitaría todo ese tiempo para tener estas herramientas, como, nada, si hay alguna mamá que tiene sus hijos acá, que está Pato, ¿qué herramientas le puede dar una mamá? ¿Qué herramientas le puede, no sé, yo no tengo hijos, pero no sé, tengo sobrinos? Entonces, ¿qué herramientas uno le puede ir cultivando para que el día de mañana, no sé si poner sufran menos, pero sí que tengan como esa valentía, esa empatía, que puedan ser empáticos, amorosos, y además pasarla bien, básicamente. Mira, voy a empezar primero con la empatía y después te contesto eso. Hay distintos tipos de empatía. A veces uno piensa que complacer y abandonarse uno mismo es ser empático. Y eso no es ser empático. Pues, Ser empático es, primero, ponerse en el, o sea, entender, pero hay una empatía mental. Ah, yo te entiendo, pero de ahí no pasa. Hay una empatía que me mueve y es que siento y me pongo emocionalmente en el lugar del otro, no me pongo a llorar con el otro, pero entiendo lo que le pasa. Otro es la preocupación empática, ¿qué puedo hacer para ayudarlo al otro? Y otra es la Otra es la acción acción empática. empática. Entonces, la acción Entonces, la acción empática empática no es lo mismo que el pensar, ay, pobre el mendigo, o pobre esa persona, no es lo mismo. ¿Sí? no, es muy cómoda esa situación. Ahí, llegás hasta ahí. Exactamente. Y te quiero contar que hay una escuela, que no me acuerdo quién es la dueña, pero ya se está empezando a, digamos, está empezando a circular este conocimiento en las universidades y ojalá llegue a los jardines de infantes, ¿no? Pero hay una escuela que durante la primaria y la secundaria, porque la dueña es una coach, le enseña herramientas de coaching, de cómo conversar, de cómo escuchar, de todas las herramientas del coaching Mira, a los justo chicos. Es maravilloso porque llegan a los 17 años y son expertos en conversaciones. qué bueno ¿Sí? que se pueda estar haciendo eso para este mundo nuevo que estábamos hablando, porque realmente, ¿no? Esto que Sí, decíamos al principio de la charla, que igualmente la van a poder volver a ver, a las personas que entraron después, que hablábamos de cómo cambió el mundo. Eh, sí. y realmente esto se viene hablando hace mucho, pero cómo cambió el mundo en todo sentido, en la forma de intercambiar dinero, en la forma de alimentarnos, de reconocer nuestro cuerpo, donde hay un montón de gente joven con cuerpos que parece que fueran, que salen a, no sé, a deportistas de maratón y no, son personas comunes que empiezan a cuidar su cuerpo, a alimentarse y demás. Y nada, bueno, como que estas son herramientas, como decías vos, de autoconocimiento. Yo, bueno, las estoy agarrando a mitad de la vida, pero, pero bueno, vamos bien, vamos Y paso a paso. otro tema importante es la tecnología
Hay gente que piensa que manda un WhatsApp y se está comunicando, y, o que está conversando. Y una cosa es mandar un WhatsApp que es un aviso, ¿sí? Y otra cosa es creer que uno se está comunicando con el otro porque manda WhatsApps. Entonces hay que tener mucho cuidado con usar bien la tecnología, lo mismo con el chat GPT. O sea, podemos usar el chat GPT, claro que sí, pero le tenemos que poner toda nuestra creatividad también. O sea, nos aligera el tiempo, pero le tenemos que poner lo nuestro. Si no, la máquina va a gobernar al ser humano, no. Y Entonces, pienso, si no y con sabemos los conversar con chicos, las personas, ¿cómo conversamos con una máquina? no, A y la que le además tenemos que otra poner cosa, instrucción. con los chicos hay que tener mucho cuidado de darles el celular desde muy chiquitos, porque están todo el tiempo en la pantalla y eh, es como que faltan conversaciones, o a veces los padres, para que los chicos no molesten, bueno, que hagan el jueguito en el celular, bueno, eso no. O sea, es fundamental la conversación con los padres, pero fundamental, y a veces los chicos, incluso las generaciones nuevas, distinta a la nuestra, la que nosotros hemos recibido, no le dan tanta importancia a la conversación y le dan mucha importancia a lo técnico o a lo material. Pero todo lo que sucede en el mundo tiene que ver con vínculos. Si el vínculo no funciona, como en el tema del liderazgo, la tarea se asienta sobre vínculos. Entonces, nunca vamos a tener gente comprometida, entusiasta, apasionada, etcétera, si yo no tengo como líder un buen vínculo. Entonces yo tengo que generar buenos vínculos con el equipo, buenos vínculos con todo el mundo, buenas conversaciones, para que esas conversaciones se multipliquen y se genere, hablando de bienestar, un clima laboral adecuado. Pero si el líder me pone cara de perro, que en realidad no es un líder, que es jefe, me pone cara de perro, si nunca tiene tiempo de hacer reuniones, si no se preocupa por cómo está su gente, si no sabe nada de su gente, porque nunca le pregunta sobre la familia o lo que le pasa, o no van a hacer un after office, ¿no? Como para distenderse y hablar de otras cosas. ¿Cómo va a liderar esa gente? Imposible. Y nosotros en un matrimonio o con los hijos es exactamente igual y los chicos tienen que aprender eso, que es muy importante saber conversar y que se aprende a conversar. Una vez una persona me dijo, ay Mónica, pero hay que estar, yo me tengo que estar aguantando lo que quiero decir, si no, no soy yo, no soy espontánea. Y yo le dije, mira, esto es como andar en bicicleta. Una vez que uno lo aprende, ya está. El tema es aprenderlo. Cuando uno lo aprende, ya te sale solo. No es que tenés que hacer un esfuerzo por aprender, para ver cómo converso. No, porque el aprender a conversar es una estrategia y es una gestión de uno mismo. ¿Cómo puedo aprender a hacer buenas preguntas? ¿Hay alguna metodología para aprender a hacer buenas preguntas? Primero, Hablamos de escuchar, que es muy bueno, pero también preguntar también es súper importante. la pregunta nunca tiene que ser irónica, nunca, porque eso no es una pregunta, es una descalificación. Entonces, si nosotros hacemos preguntas verdaderas y preguntas más abiertas que cerradas, a veces tenemos que hacer preguntas cerradas, por ejemplo, ¿querés un café? ¿Querés un té? Bueno, pregunta cerrada. Pero si nosotros, cuando, por ejemplo, la persona me dijo, esto es muy difícil, y yo le digo, no, no es difícil, no, le tengo que hacer la Aclaro un poquito, pregunta Moni, abierta. para la audiencia. Yo porque soy comunicadora, una pregunta cerrada es una pregunta que la respuesta va a ser como muy concreta. Por ¿Querés un sí café? Sí o o por no. no. Exacto.
como en las encuestas, cuando uno arma encuestas. Una pregunta abierta. Dijo que el otro se explaye. ¿Sí? Exactamente, volvemos. Ahora sí, por las dudas, por si había alguien que no lo sabía. Gracias. Y hay preguntas directas, por Ujú. ejemplo, ¿vas a ir a hablar con el jefe esta tarde o mañana a la mañana? La pregunta directa. Em, pero sobre todo hay que aprender a preguntar sobre el adjetivo calificativo o sobre la idea que el otro está diciendo. ¿Para qué? ¿Cómo sería? Para seguirle el hilo. Suponete que vos me decís, em, estoy un poco trabada con un informe que tengo que hacer, ¿no? Entonces no sirve de nada que yo te diga, Mónica, vos sos brillante, te va a salir bárbaro el informe, déjate de embromar, ¿viste? No, no. Te tengo que decir, ¿en qué estás trabada? Porque vos me lo estás diciendo. ¿En qué estás trabada? Y entonces vos empezás a hablar. Después yo te puedo hacer otra pregunta. ¿Y por qué crees vos que estás trabada? ¿Sí? Eso en una conversación o de amigas o de coaching, o en una terapia. eh, y después por ahí le puedo seguir preguntando. ¿Y en otro momento te sentiste así? ¿Y qué te estaba pasando en ese momento por lo cual te trababas? Y ahí podemos llegar a lo que nosotros llamamos los mandatos, ¿no? Los mandatos que tenemos de papá, mamá, de la abuela, de la tía, de la maestra, etcétera. Y por ahí llegamos a fondos muy interesantes donde logramos destrabar eso que la persona la tiene trabada. Por eso es tan importante destrabar y preguntar, porque estamos sacando las capas de la cebolla, una a una. No podemos ir al hueso directamente, tenemos que ir sacando de a poquito y así se va abriendo la significación de lo que la persona está diciendo. Si no, no entiendo nada. Creo que entiendo, pero no entiendo nada. Y volviendo a esta persona que me comentaste, que te decía, y yo quiero ser yo, una cuestión así. Eh, Cuando uno es persona primero, ¿sí? Salís de tu casa al trabajo, un negocio, con amigos, en un grupo, una salida, un fin de semana, ¿cómo uno puede ir integrando, ¿no? Lo personal, lo profesional, cómo, no sé, es posible ser auténtico en el trabajo, sin que parezca raro, fuera de lugar, o qué cambios notaste en las personas que se animan a hacerlo, porque una vez se habla, fulano, mirá cómo se animó y fue a hablar con el jefe o con tal, y, y lo logró, entonces, no sé, se me ocurre eso, ¿no? Cómo podemos ir integrando nuestra forma de ser, porque hablábamos del ser y el hacer, nuestra forma auténtica de ser con lo que nos conviene hacer o alguna cuestión por el estilo. No sé si Lo que estoy... pasa es que cuando yo aprendo estas herramientas, y insisto con esto, cuando uno aprende estas herramientas, soy auténtica porque no es Lo que integré. no estoy haciendo el síndrome del impostor, digamos, ¿no? Que, ay, voy a ver cómo se lo digo. No, no, es que me sale ya, porque como aprendí cómo conversar, aprendí cómo preguntar, aprendí cómo escuchar, aprendí qué conversaciones son destructivas, aprendí que no hay que manipular a la gente, que no hay que juzgar sin tener hechos, y también, a pesar de tener hechos, por supuesto que en la justicia es una cosa y en la vida cotidiana es otra, ¿sí? La forma de conversar, hay códigos distintos, ¿sí? Pero si yo tengo una forma de conversar que la aprendí, voy a ser auténtica. ¿Por qué? Porque, Porque, ¿sabés lo que aprendimos, Moni? Aprendimos a danzar con el otro. Entonces, si aprendemos a danzar y a bailar en esa conversación, no nos pisamos, dejamos como en el tango que el otro pueda hacer su figura, claro,
a lucirse y a la vez también lucirse uno, a manejar los silencios, a valorar esos silencios cuando escuchamos al otro y dejamos que el otro abra su corazón ante nosotros. Y lo estoy pensando en todos los ámbitos, porque así nos conocimos nosotras en el trabajo. Nos permitimos en nuestras conversaciones de pasillo, en una cocina y también en reuniones, a abrirnos, y ahí por eso te agradezco mucho también, y a valorarnos. Algo que vos para mí es muy valioso, obviamente sos una persona maravillosa, yo me enfoco a nuestro contacto, primer contacto en una empresa, que era, o sea, yo ya sé que esto por ahí lo tenés que mejorar, ¿no? Pero sé que vos sos muy valiosa acá, y poner el foco en lo valioso de las personas, que no lo hace todo el mundo. Mm. Y cómo la balanza y todo se va mejorando, ¿no? Sos muy valiosa en Bueno, esto. porque hay que mirar siempre al otro en su potencial. Entonces, si yo un chico chiquito o alguien que todavía no se desarrolló en lo que sea, un empleado, estoy todo el tiempo marcándole el error o estoy todo el tiempo diciéndole cosas negativas, nunca va a llegar a ser brillante. En cambio, si yo le digo, muy bien, lo impulso, lo felicito, le digo, muy bien esto, o sea, le doy primero feedback positivo, muy bien en esto, esto, esto. Ahora, esto, a ver qué te parece, a ver cómo lo podemos mejorar. Entonces, la persona siente que tiene un montón de valores, un montón de, de competencias, de cosas interesantes, y entonces le subimos la autoestima. Entonces, lo miramos como si ya lo tuviera, no como que no lo tiene, sino como que ya lo tuviera, que ya es. Entonces, la persona se identifica con la palabra del otro, especialmente con la madre y el padre, ¿no? Con lo que le dicen que es. Si le dicen, vos no servís para nada, bueno, va a suceder eso. Pero si le dicen, vos podés, vos sos inteligente, vas a ver que te va a ir bárbaro, el chico se identifica con eso. Entonces nosotros tenemos que trabajar en las cosas positivas de las personas y sí ayudarlos a superar las cosas que no le salen tan bien o que tiene que aprender, porque todo es un aprendizaje, nadie nació sabiendo. Y Entonces, seguimos aprendiendo, Moni. toda la Ahí vida. que no. Bueno, ya nos estamos acercando al final de este encuentro. Me encantó. Probablemente vamos a hacer algún otro en el futuro y tocar algún otro tema. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta que no te hice y que quieras ir cerrando esta charla, algún mensaje final que quieras compartirnos. Mira, yo creo que el ser humano tiene que tomar conciencia que los seres humanos, va, me incluyo, todos tenemos que tomar conciencia y a veces nos olvidamos de que no solamente somos este cuerpo y esta identidad, que nosotros tenemos un espíritu, ¿no es cierto? O el que crea que lo llame como quiera, pero que tenemos una energía, que nosotros somos parte de este universo y que por lo tanto tenemos todas las cualidades que existen en este universo. Entonces lo único que tenemos que hacer es desarrollarlas y que vinimos para eso, para desarrollarlas. Para mí la vida es justamente una escuela de vida. Es una escuela donde tenemos que aprender permanentemente cosas que a veces nos cuestan porque nos aferramos a lo que ya sabemos y nos cuesta a veces cambiar de chip, y ahora con los cambios tan rápidos y todo eso nos cuesta, pero hay que aprender a soltar ciertas cosas para aprender cosas nuevas que nos lleven a otros aprendizajes y a otros mundos, ¿no? Y si nos ayudamos mutuamente, y si hay solidaridad y no competencia, sino solidaridad, creo que podemos hacer grandes cosas juntos, pero nadie puede hacer grandes cosas solo.
nadie. Porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, desde la comida, desde el mueble, desde la luz, todo, ¿cuántas personas están trabajando para que nosotros tengamos eso? Y a veces no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta de nuestro poder interior, que nosotros somos creadores, y pensamos que no lo somos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos en víctima y esperamos de afuera. No, porque no me llamó nadie, no, porque, bueno, no sé qué va a pasar, porque espero. No, 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 no. Yo puedo crear lo que quiero que pase. ¿Que me puede costar? Sí, pero me pongo a pensar o pido ayuda y me pongo a pensar lo que quiero que pase y empiezo a crear lo que quiero que pase. Y como voy a poner energía en crear lo que quiero que pase, va a suceder. La fe mueve montañas. Ahora, si yo no creo, no muevo nada. Vamos a creer entonces. Y hablando de esto, si alguien justamente te escucha esto, sobre todo esto último que dijiste, y quiere una ayuda para poder empezar a crear, ¿cómo te puede contactar? ¿Qué contás si querés un poco, muy brevemente, nos quedan 3 minutitos, pero poder contar cómo te pueden, eso, cómo te pueden contactar, dónde o qué haces? Em, bueno, yo lo que hago en este momento es tanto cuando me piden terapia personal, coaching, también capacitaciones en empresa, pero apuntado a la formación y a la transformación. De un montón de temas, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, gestión del tiempo, administración del tiempo, un montón digamos, de temas, ¿sí? Eh, el tema del bienestar, de la cultura organizacional, todo eso. Y me pueden encontrar les paso mi mail, ¿sí? Mónica Monetti, doble T, y asociados.com.ar, Mónica Es tu Monetti, página web. Igual voy a dejar asociados.com.ar. también los datos, o me pueden escribir y yo se los paso. O si es Los más contacto con fácil, Mónica. o si es más fácil, mi mail personal es más fácil, monicamonetti23@gmail.com, ¿sí? Y mi celu, 11 4 197 7841. Bárbaro, y de todas maneras, si no, me escriben y yo hago de Sí. puente y les paso el contacto. Así que Y muy, bueno, y muy agradecida de haber podido llegar a otra gente, ¿no? A través tuyo, ¿no? Y que todos estos conocimientos, la gente que escucha, también se los cuente a otras personas, ¿no? Para que crezcamos todos. bueno, ¿sabes quién apareció acá abajo? Ah, Daiki. Ahora, Daiki. Bueno, así que yo voy cerrando, te agradezco mucho, muchísimo, me honra muchísimo que estés acá de corazón, te quiero mucho. Y bueno, vamos a ir dando gracias por estar en este espacio donde el trabajo, el alma y la transformación se encontraron, que lo compartido hoy nos recuerde que se puede liderar con empatía, acompañar con humanidad y crecer en comunidad. Hasta el próximo encuentro de almas creadoras.